Hoy vamos a hablar de Etiopía y la verdad que es un destino bastante especial para mí y para todo el equipo de Las Places. Creo que ya está por aquí Joan, desde la cuenta de la empresa. Hola, ¿me oyes, Joan? Sí, perfecto. Vale. No, estaba comentando mientras entrabas que hoy vamos a hablar de Etiopía y va a ser un programa un tanto especial. Para mí Etiopía es un destino que es diferente a los demás, no solo porque haya conocido a mi pareja allí, sino porque es el país que más he visitado del mundo, aparte de España, obviamente. No he viajado a ningún otro país más, llevo 12 años viajando allí y en los últimos años a razón de una, dos o tres veces por año. Y pese a haber ido tantas veces, es un destino, un país que siempre da la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Es un país muy diverso, muy rico y pese a que es un país que se puede considerar turístico, siempre se encuentran rincones, culturas que no están no son tan conocidas en el sector turístico. Bueno, son y tres, vamos a esperar un par de minutitos, voy a hacer una pequeña introducción a lo que hablaremos hoy. Vamos a hablar de culturas, de los grupos tribales de uno de los países con más diversidad del mundo y de África. Hablaremos también de ecosistemas y de la parte de naturaleza que se puede visitar en el país, fauna, lugares también de alto nivel de interés cultural, patrimonios de la humanidad. Hablaremos también de la parte cultural, religiones, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos algunas personas que nos están viendo que, si no me equivoco, están apuntadas al viaje que en principio vamos a llevar a cabo en agosto, la primera quincena de agosto. Vamos a intentar llevarlo a cabo, ¿no? De momento las aerolíneas ese viaje no lo han cancelado y nosotros somos optimistas, que bueno, ya iremos viendo. Parece ser que a mitad de junio tendremos una idea más clara, por lo que nos van diciendo nuestros contactos locales allí y por lo que hablamos también con otras agencias. Entonces, bueno, les pido un poco de paciencia y a ver si con esta charla van aumentando las ganas de viajar al país. Bueno, dicen que Etiopía es el único país africano que no ha sido colonizado, ¿no? Siempre se suele decir eso, aunque estuvieron ahí los italianos entre el 35 y el 41, unos 5 o 6 años, por circunstancias, ¿no? Hubo una mini colonización, ya que Etiopía estaba entre Eritrea y Somalia, que eran dos colonias italianas, entonces había ahí como una tensión geopolítica. En toda la época de Mussolini, bueno, hubo algunos intentos de colonizar el país que fructificaron en el año 35, pero bueno, fue de poco recorrido. Y es un país con muchas peculiaridades, que tiene cosas, muchos detalles que son únicos del país. Por ejemplo, el amárico es el único país del mundo que tiene el amárico como idioma oficial. Se habla también en algunas regiones de Egipto, Eritrea, pero Etiopía es el único que lo tiene como idioma oficial, si no me equivoco. Lengua Tiene, escrita, además, ¿eh? sí, que es un idioma con una lengua escrita también. Tienen calendario propio, que es algo muy peculiar también de Etiopía. Es un calendario que está formado por 12 meses de 30 días y luego tienen un mes número 13 que está formado por 5 o 6 días, dependiendo de si el año es bisiesto o no. Su año nuevo es el 11 de septiembre y ahora mismo ahí están en el año 2013. Estos son curiosidades para mientras la gente se va uniendo. Ya somos 35 personas ahora mismo. Entonces tienen su idioma propio, su calendario propio, también una forma de medir el tiempo a lo largo del día, es decir, un horario propio, que no es el oficial. Ellos empiezan a contar las horas del día cuando sale el sol. A las 6 de la mañana son las 0 horas, a las 7 de la mañana es la 1 y las 12 de la noche son las 6 de la tarde, es decir, va de 6 a 6. Y esto es un jaleo cuando tratas de quedar con alguien allí porque te dice a las 2:30 y hasta que no te acostumbras es un poco caótico. Entonces, bueno, todas estas peculiaridades, junto con el hecho de la gran diversidad cultural que tiene y otras cosas de las que hablaremos ahora, lo hacen un destino muy, muy interesante. Se dice que es la cuna de la humanidad, es un tópico que no deja de ser cierto. Ahí está Lucy, en el Museo de Addis Abeba,
que es, bueno, el primer homínido bípedo del que se tienen restos fósiles. Aparte de esto, Addis Abeba, voy a hablar yo ahora un poco de la capital y ahora, si quieres, también te doy la palabra para que no te he dejado hablar. Esta vez he sido yo el que no te estoy dejando hablar. No es normal, está bien. Bueno, Addis Abeba es una capital muy interesante, muy caótica también para unos ojos inexpertos o para una primera llegada a esta zona del continente. Pero tiene algunos puntos de interés, aparte del Museo Nacional, donde se puede ver los restos fósiles de Lucy y alguna otra cosita más. Tiene también algunas iglesias ortodoxas interesantes. Se puede ver el famoso ritual del café etíope, que es, bueno, te lo muelen, te lo tuestan en el momento, se consume con palomitas, etcétera. Está la zona de la piazza, que es una zona también interesante, con algún edificio colonial. Digamos que es el centro de, con más sustancia de la zona de Addis Abeba. Tenemos el mercado, que es un mercado callejero brutal, con varias secciones, muy caótico, donde tienes animales, tienes textil. Merece mucho la pena perderse por ahí, con un guía local siempre, claro, porque no puede ser de otra forma allí. Hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que Addis Abeba se encuentra a 2.400 metros de altitud, que es algo que a veces no se tiene en cuenta cuando se aterriza al país y uno espera un clima muy cálido, pero debido a esta altitud, Addis Abeba suele tener un clima bastante fresco. Por cierto, significa flor nueva, Addis Abeba. Y bueno, ya está, ya he dado tiempo a que entre un poquito la gente. Vamos a empezar hablando, si quieres, de los grupos étnicos, que es nuestro principal interés, Sí. y luego pasamos ya al tema de cultura a nivel arquitectónico y naturaleza. Te doy la palabra un poco. Sí, no, a ver, un poco siguiendo tu línea de del shock que da al llegar, ¿no? Que uno se llega a África, pero climatológicamente te tienes que abrigar. Entonces ya sorprende eso, porque ¿no? La fuerza de los estereotipos, ¿no? que tenemos. Es un lugar fresco, son las tierras altas, ¿no? Lo que era la antigua Abisinia. Pero después, en cuanto al tema etnográfico, ¿no? Los fenotipos allí tampoco no es África. Cuando tú te introduces por Addis Abeba, por el norte, el centro norte, las facciones de la gente allí pues recuerdan más a veces a Yemen, a, no sé, o incluso a aspectos más del subcontinente indio, ¿no? El físico, el olor, ¿no? Y el frío, dices, esto no es África, eso ya es marca país y sorprende. Por eso, cuando uno dice, conozco África, pero luego está Etiopía, tiene Sí, su propio lenguaje, su propio... Y es única y es un continente aparte, ¿no? Podemos decir. sí. Mucha gente cuando he viajado allí con grupos de guía, le sorprende mucho eso, la temperatura y que es muy verde en los alrededores de Addis y viajando hacia el sur, los primeros cientos de kilómetros, es muy verde. Dicen, joder, yo tenía la imagen, sobre todo con las imágenes que popularizaron el Cuerno de África con la Gran Hambruna y todo eso, eran imágenes desérticas, ¿no? De un paisaje de sabana muy seca. Y es cierto que sorprende eso y las temperaturas también, sí. Bueno, Sí. pues En sí, cuanto, no, a ver, el tema en cuanto a etnias, como tú dices, aparte de que es muy diverso, pues es grande el país y hay muchos valles, muchas montañas, cada una con su, ¿no? con su tema, con sus etnias, es realmente sobre todo destacable y que es único en el mundo. Es, aparte de diversidad étnica, es la estética que se ha preservado hasta hoy en día, estéticas diferentes de las etnias, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Nigeria tiene más lenguas, más tribus o incluso Papúa, pero aquí, sobre todo en general en el país, pero concentrado, hay un hub etnográfico y con cada grupo con su estética propia que ha evolucionado con su propio estilo hasta hoy en día en el Valle del Lomo, que eso es único en el mundo. Por eso va tanta gente actualmente, ¿no? Porque realmente es algo que vale la pena, ¿no? y esta conservación de la estética, me he dado cuenta que estaba hablando rápido para que
me diese tiempo a todo, voy a intentar tranquilizarme. Esta conservación de la estética tribal, en parte, supongo que se debe a esa resistencia a la colonización histórica de la región, ¿no? ¿Hay algún elemento más por el cual se haya Ah, conservado? mira, es un anacronismo. Es algo, uno se pregunta por qué, si el mundo donde estamos ha llegado la ropa a todos sitios, ¿no? El capitalismo, por qué allí ha habido más resistencia y a pesar que han ido adoptando las tribus algunos elementos exteriores, hay todavía una mirada tribal y una adaptación de los elementos exteriores a la propia cosmovisión de los pueblos. Y en parte es por el aislamiento, que lo comentamos en el otro live, que decir, ¿por qué se mantienen algunos pueblos? ¿No? O por el nomadismo o por aislamiento geográfico. En el caso, por un poco, ¿no? Investigar un poco el tema, el Valle del Lomo es otro país dentro del país, porque también a la que te vas allí es otro mundo, es otra estética. Eso es más África. Pero ¿por qué se ha conservado allí la estética tribal, la escarificación, las plumas, las cuentas? ¿Por qué se ha mantenido la desnudez en el Valle del Lomo y no, por ejemplo, tanto en el norte de Kenia o no tanto en el sur de Sudán o no tanto... ¿Por qué allí más? A pesar de que los vecinos del norte, nadis, pues adoptaron las influencias italianas o francesas cuando hicieron el ferrocarril a Djibouti. ¿Por qué allí? Pues en parte la administración monárquica de Haile Selassie eso lo cerró, un poco al rollo closed district, ¿no? Distrito cerrado que pasó en Sudán del Sur. Pues allí también se decidió no colonizarlo. Eso se conquistó a pequeños riachuelos locales y luego se quedó cerrado. No entró colonos hasta hace muy poco, hasta hace 30 años. Y el DERG, ¿no? La Junta Militar comunista que sacaron al monarca, en el 74, creo que también lo preservaron eso. E incluso los pocos misioneros que habían empezado a penetrar en el Valle del Lomo los expulsaron. Entonces tenemos un lugar que se ha preservado extrañamente hasta nuestros días, pristino, ¿no? De alguna manera aislado. Y es por una decisión política de los que conquistaron esa zona, que esa zona no se desarrollara. Un poco es eso. Sí, bueno, Vera dice que podríamos ir mostrando imágenes para ilustrar lo que vamos hablando. Yo he preparado algunas y, bueno, las voy a intentar ir mostrando según vamos viendo. También tengo la sensación de que hay en muchos de estos grupos étnicos hay como mucho orgullo identitario, ¿no? Más que quizá que en otras regiones. Por lo menos esa sensación me da a mí. Bueno, podemos empezar recorriendo así a grandes rasgos el país. Podemos empezar por la ruta más típica del Lomo Sur y luego ya alejarnos a los rincones más aislados, que son los que a nosotros más nos interesan. Esto es la zona de Dorce, que está a tiro de piedra de la capital, a una jornada en coche. Se puede llegar aquí. Como vemos, es una región montañosa, una región bastante verde, y aquí también hace mucho frío cuando vamos allí. Pasamos normalmente en nuestros viajes la primera noche allí. Bueno, y aquí podemos encontrar al primero de los grupos étnicos que solemos visitar en nuestros viajes. Son principalmente agricultores de algodón, realizan textil con algodón que luego venden en los mercados locales y a otros grupos étnicos. Y, bueno, destacable, pues, algún tipo de comida o de alcohol que realizan con las hojas del falso banano, y la arquitectura de las casas que construyen pues con paja, unas cabañas que, según dicen, se asemejan a la cabeza de un elefante y que tienen que ir reconstruyendo cada pocos años porque las termitas van comiéndose la parte de abajo. Dicen que se me ve un poquito mal. Pues no sé. ¿Tú me ves bien, Joan? Sí, lo veo un poquito pixelado, pero no sé si es eso. Vale. Bueno, ¿quieres comentar algo De los Dorce, no sé si es otro elemento, es una de estas minorías culturales que fueron absorbidas por Abisinia, por los grupos del altiplano, y han perdido gran parte de su vestimenta tradicional
pero conservan, como bien dices, esta arquitectura, que está en fase de cambio también, estas grandes estructuras. Y también no sé si vas a comentar lo de los cantos polifónicos, ¿no? Que Ajá. bueno, un poco algo parecido, ellos también, algo parecido a los Baka que hablamos el otro día de Camerún, de los pigmeos, que tienen unos cantos que no usan instrumentos y todo es ¿no? Polifonía gutural, que bueno, también es muy, muy particular de los Dorce. Sí, sí, es algo bueno, cuando vamos allí lo escuchamos, es algo muy característico que la gente también recuerda mucho. Aparte de la bebida esta de hidromiel que tienen, que es como un vino mezclado con miel también que se bebe caliente en estos porrones de cristal, es algo muy, muy característico también. Bueno, para no alargarnos, vamos a ir pasando rápidamente. Nos vamos a Conso ahora. Estos son culturas de transición, ¿no? Entre el altiplano y el valle tribal del Sí, Lomo, ¿no? exacto, el Que corazón del recuerdan un Valle del Lomo. poco pueblos como ir a, no sé, a mí ver estos pueblos, ¿no? Que ahora vas a comentar de piedra y las callejuelas y esas estructuras, recuerdan pueblos europeos hace 80 años, 90, un siglo, que, bueno, es un viaje en el tiempo y donde se ha preservado todavía las estructuras tradicionales de composición, pero están en una transición entre los grupos más desarrollados del altiplano abisinio a las tribus más primarias, ¿no? de la zona del valle. Sí, los poblados Conso que solemos visitar en este trayecto hacia el corazón del Valle del Lomo tienen esta característica que comentaba Joan, ¿no? Son pueblos con las callejuelas hechas de piedra, con muros de empalizada, estos muros de madera que vemos aquí. Se van realizando estas murallas de forma circular y de manera concéntrica, es decir, se va ampliando haciendo un círculo más grande alrededor del que había previamente y hay poblaciones que pueden tener 8, 9 o 10 círculos concéntricos de empalizadas de madera. Esto también lo vimos algo similar en Sudán del Sur, ¿no? Esta Sí. sociedad, esta sociedad tiene algo también muy similar a lo que vimos allí. Es ¿Recuerdas cierto, es estos? cierto. Sí, no, eso no lo había visto yo en el País Sí. Conso. Esto está digamos, la plaza principal de las localidades Conso y son palos que se van acumulando ahí y sirven para medir la antigüedad de un poblado. Estas comunidades se dividen en lo que se llama grupos de edad, es decir, cada pueblo tiene diversos grupos a los que se asignan los ciudadanos dependiendo de la edad. Normalmente el cuarto grupo de edad, que va de los 24 a los 32, 33 años, son los que gobiernan ese poblado. Y cuando sale ese grupo de edad, entra el siguiente como gobernantes del poblado y cada vez que se produce esta transición se añade una estaca a esta zona central del poblado, con lo cual uno puede saber la antigüedad que tiene, ¿no? Y ese rito de paso de poder que se suele dar con una gran fiesta, etcétera, etcétera, es algo también bastante interesante. Ahí vemos una piedra en la parte izquierda, no sé si se ve, que en los rituales de iniciación de los hombres, es una piedra muy pesada, tienen que superar una prueba de fuerza que consiste en lanzar esa piedra por encima de sus cabezas hacia atrás, hacia sus espaldas. Y bueno, esto recuerda a costumbres que se pueden ver en diversas zonas de África también, como ya hemos comentado en el Sudán del O en Sur. Euskadi, ¿no? Esto de la piedra También. es Luego lo que están, hay, ese difusionismo cultural, ¿no? Que hay, eso que has contado, yo no lo tenía presente en los consos, pero es lo mismo que los Lopit y que los Lotuco de Sudán del Sur. Y sí, no están conectados, o sea, es más o menos la zona geográfica, pero hay muchas etnias y mucho territorio entre las dos tribus, ¿no? Los grupos de edad y el mismo tipo de estructura es cierto. Eso tenemos que investigar más. Sí, sí. sí, también se pueden ver aquí esos tótems, estas figuritas que están normalmente guardando las entradas de los poblados, se pueden ver incrustadas en la empalizada, sobre todo ya digo en las puertas y en las plazas centrales. Bueno, esto es... La mayoría de antiguas, las que eran
cuando empezó a entrar el turismo y los buscadores de tesoros a esa zona sur que había quedado aislada, los más antiguos, que igual tenían 300 años, habían sido esculpidos en el siglo XVIII, fueron comprados o robados, y casi todos los antiguos tótems Konso, que son de gran valor porque tienen recuerda un poco a los Moai, incluso a elementos, ¿no?, a precolombinos, ¿no? Esas figuras, casi todos están en colecciones privadas de Estados Unidos o de Europa. Y estos son reproducciones auténticas, pero bueno, antiguos quedan muy pocos realmente en el país Konso, y los que están, yo los he visto como protegidos por gente armada, porque es que son realmente piezas de coleccionismo que la gente sin escrúpulos va a intentar robarlos o comprarlos en momentos de crisis económica. Sí. Sí. Vale, bueno, nuestro recorrido más hacia el sur, siguiendo hacia el Valle del Lomo, hacia Turmi, que suele ser la capital de toda esa zona, la capital a nivel tribal, donde también el sitio que acoge más turismo de esa zona. Nos encontramos con los Mursi en la zona de Jinka. No sé si quieres comentar algo de los Mursi. Creo que no tengo ninguna foto, pero bueno, luego veremos a los Surma y se podrá ver Los algunos. Mursi son, a ver, una de las tribus icónicas del mundo. El piercing este con el plato, el disco de cerámica generalmente sublabial, es uno de los atractivos y que impactaron a los europeos que llegaron. Hay muy pocos grabados de piercing sublabiales. Hay solo algunos antiguos del siglo XIX de los Murle, que están ahora en Sudán del Sur, y están emparentados. Todos hablan lenguas súrmicas, como los Mursi, los Surma, los Menit, los Murle, los Tenet, todos son, o los Larim, todos hablan lenguas súrmicas, están conectados. Y eso del piercing sublabial, eso lo comentamos en algún post de nuestro blog, que es una tradición que ha dejado de practicarse hace unos 15 años. O sea, ya no hay gente de 15 años con el labio inferior perforado. Son mujeres pues que ahora ya tienen 20, 25, son la última generación porque de alguna manera no es que lo haya prohibido directamente el gobierno, pero lo desaconseja. Hay una presión y ellos mismos ya lo ven poco útil en los nuevos tiempos, ¿no? Son cambios socioculturales, pero es algo realmente impactante. Solo para añadir una mínima cosa, que a ver, en nuestras rutas, los Mursi hay poquitos, son unos 2.000 más o menos, ¿no?, que viven en el lado este del río Omo, a pocos kilómetros de Jinka, que se puede llegar incluso en avión. Entonces sufren una presión de visitas importante. Hay unas familias al lado de la pista que va a Hana Mursi, que son los que suelen visitar los turistas que van allí desde el hotel por unas horas. Entonces se ha creado un poco los famosos circos humanos, que nosotros, con esta mirada un poco más antropológica, intentamos pues también deconstruir este fenómeno, que no pasa nada, ¿no? A ver, tantos lugares del mundo pues se transforman por el turismo, para bien, para mal, son partes de las influencias del mundo exterior. Pero es cierto que los Mursi se crea una situación que mucha gente, si no se trabaja bien, puede ser incómoda, ¿no? Porque, bueno, ellos se tunean, se visten de formas algo grotescas para atraer la atención del fotógrafo, ¿no? Porque cada foto, pues, es unos cuantos beers, es dinero, es negocio. Pues está bien, es un juego. Lo que pasa es que generalmente mucho turista que te llega, ¿no?, a tus oídos, pues, que no se sienten cómodos con esa situación tan mercantilista. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Primero, con información, sin dejar caer en las inercias, la información de qué pasa allí, y luego con tiempo. Nosotros en las Spaces creemos que es clave disponer de tiempo para convivir con las etnias, y a la que pasas pues rato, incluso duermes con ellos, pues se ve otra perspectiva y es menos agresivo toda la situación. Es tiempo y sentido común y respeto. Pero como siempre, si lo que comentaba Aníbal, que a la que te vas un poquito para la izquierda o para la derecha y te vas de poco los sitios que va la gente que tiene poco tiempo, por la razón que sea, pues ves otra cara. Y los Mursi realmente, como sus parientes, los Surma o los Bodhi, pues son espectaculares. Realmente
vale la pena conocerles, pero conocerles un poco desde dentro y entender el porqué, esa estética, su realidad actual. Están bajo una presión muy fuerte, y no es del turismo, es sobre todo ¿no? La presión del gobierno de Etiopía, de Addis Abeba, con las políticas de desarrollismo, ¿no? Que han pasado a tantas sociedades, ¿no? Políticas externas que afectan a zonas que hasta ahora han estado aisladas, ¿no? La Sí, expansión ¿no? de los campos de cultivo, la escolarización forzosa de los niños, todo eso, hay una presión fuerte en todas las tribus, y los Mursi no son menos. sí, es cierto que las presiones que sufren del propio gobierno nacional son fuertes. Bueno, ya hablaremos luego de los Surma, con prohibiciones de algunas expresiones culturales que tienen, etcétera. Pero aparte, incluso dentro del propio país, en Addis Abeba, muchísima gente desconoce estas culturas. Les muestras fotos y no saben que eso ocurre en su país. Y hay como esa visión de que el país ha de ser modernizado, ¿no? Entre comillas, y bueno, se tiende un poco a la homogenización y a desplazar un poco esta diversidad cultural. Pregunta Gon si los platos labiales les afectan los dientes. La respuesta es que sí, obviamente. Muchas de estas mujeres, porque las que portan el plato en el labio son mujeres exclusivamente, pierden varios dientes de la parte inferior de la dentadura y acaban con el labio como se ve ahí, ¿no? Esto es una mujer surma tras retirarse el plato labial. Vemos que también tienen dilataciones en las orejas, etcétera. Hay multitud de decoraciones. Pero bueno, luego hablaremos de los surma, que nos llevará un poco más de tiempo. Si seguimos avanzando hacia el sur, nos encontramos con los Bana, cerca de la zona de Keyafer, que es un sitio, podemos decir un hub, ¿no? Un sitio de unión donde podemos encontrar diversos grupos étnicos que confluyen en el famoso mercado de Keyafer, que a mí me encanta ese sitio porque puedes pasar una tarde ahí viendo cómo fabrican la cerveza local, cómo venden ganado y encontrarte con Hammer, con Bana, con gente de diversos grupos étnicos. Los Bana tienen, a nivel estético, cierta similitud con los famosos Hammer, que luego veremos. Lo que pasa es que incluyen elementos que a mucha gente les desconciertan, ¿no? Como elementos de la cultura occidental, elementos de otros grupos tribales. Hay como mucho sincretismo estético. Esta es una fotografía que me hace mucha gracia, que tomé allí, de unos Bana paseando una cabra con sus gafas de sol rosa, su camiseta de los osos amorosos. Puedes encontrarte a los hombres que van así, muchos de ellos, con unas estéticas estrafalarias, ¿no? Y luego a las mujeres, sin embargo, vistiendo de forma mucho más tradicional, que esto es algo que se ve en diversos grupos étnicos, ¿no? Que son las mujeres las que mantienen sobre todo la vestimenta más tradicional. Y es un grupo étnico que muchas veces en las agencias no le dedican tiempo. Bueno, van directamente a ver los Hammer, que pueden ser, en cierto modo, similares a nivel estético, que es con lo que se puede quedar un turista que vaya una semana o 2 semanas a visitar la región. Pero a mí me parece una zona, tanto todo el ecosistema como la propia cultura y la idiosincrasia de los Bana, muy interesante. No sé qué opinas, Joan. Sí, es lo que comentas, que nosotros no vamos a lo espectacular. Es cierto, como si vas a los Mursis, espectacularidad, pero si se trabaja bien, es otra, ¿no? Lo ves con otra mirada, lo saboreas de otra forma. Y los Bana, lo bueno es eso, que están más vestidos, más occidentalizados que los Hammer, que son más conservadores, pero es todo mucho más natural y a la que convives con ellos, que eso es la clave, lo que decía antes, lo del tiempo, si tienes tiempo, como comentabas, de estar en un mercado observando, incluso sin sacar fotos, observando, es brutal el aspecto visual, es una obra de arte en vivo, ¿no? Cómo se van adaptando. Y como comentabas que es una zona de encrucijada, por allí llega, ¿no? Los bienes, ¿no? Manufacturados desde el norte, ¿no? de Addis Abeba. Y es normal que ellos, pues bueno, vayan cogiendo más elementos exteriores, los adaptan a su estilo, que eso es lo fascinante. Ellos siguen con su propia mirada, simplemente adoptan como han hecho pues antiguamente por influencia de otras tribus, ¿no? Ahora pues adoptan nuevos materiales, nuevos a su estilo y tú ves que siguen siendo ellos, pero
Y el occidental, pues sí, somos gente de clasificar. Antiguo, moderno, joven, viejo, tradicional, moderno, auténtico, falso. Y sabemos que todo está mezclado tanto en nuestra sociedad como en ellos. Pero vamos con esto, mucha gente ahora se está introduciendo a África con Etiopía y como tiene esa idea, ¿no?, de África seca o África de una forma o de otra, también la idea de que es una tribu. Al final es una organización social de gente y la estética de ellos pues es la propia como todos, ecléctica, cambiante, de influencia, de permanente cambio. Entonces los Bana iconizan un poco esa transición hacia algún lugar, como todos estamos siempre en transición. Pero los Banas, sobre todo, son pocos, poco visitados y nosotros pues los conocemos bien y nos gusta a veces quizás sin dejar a los otros de lado, pero aprovechar esa virginidad de interacción para disfrutar más con ellos, ¿no? Sí. Bueno, y luego de aquí vamos a Turmi, que es, bueno, el epicentro de las visitas etnográficas y culturales al Valle del Lomo, ¿no? La zona más visitada, donde podemos encontrar a los Hamel, que es este grupo étnico que es quizá de los más famosos de esta zona del Valle del Lomo, con ese peinado característico de las mujeres que se ponen en el pelo esta mezcla de grasa y que es como una mantequilla con arcilla y se les queda esas trencitas, eh, esos collares de cuero y barro también y componentes metálicos que indican el estado civil al final de la mujer, ¿no? Si es primera mujer, segunda mujer de alguien, si está casada o no, claro. Y, en fin, toda una serie de códigos culturales que siempre que vamos allí, muchas de las personas nos preguntan, bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Y cada día hay que hacer una explicación de cero completamente, casi, porque hay unos códigos culturales diferentes. Luego hablaremos de las preguntas que nos habéis dejado esta semana, pero precisamente nos preguntabais por eso. Irene y Edu nos preguntaban de qué debería informarse un viajero antes de ir a Etiopía. ¿Qué base cultural se requiere? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que ir sin un guía o sin un fixer que conozca las culturas que vas a visitar te resta mucha capacidad de análisis. Y esto es algo que nosotros ponemos en valor, ¿no? La persona que acompaña a los grupos. Y más en un país donde cada día te enfrentas a esto, a códigos culturales diferentes, a una tradición diferente. Entonces, bueno, pues respondiendo un poco ya de paso a esta pregunta, aparte de tener una mentalidad abierta tanto a nivel cultural como gastronómico, porque la injera, el plato nacional, se las trae, pues bueno, informarse, llevar un buen guía me parece algo esencial. Y luego tener mucha paciencia. En Etiopía hay que tener mucha paciencia. Y yo creo que Etiopía es tan intensa, yo a menudo lo comparo con la India, ¿no? Es que es muy intensa. Entonces, yo creo que Etiopía no es para una sola vez. O sea, que tú has estado tantas veces, tienes un sentido, ¿no? Tanto personal como profesional. Pero Etiopía es que ¿no? Es un planeta en sí, con muchos códigos, como comentas, y entonces uno ha de iniciarse a eso, porque lo que es anacrónico o anecdótico en muchos países del mundo, ¿no? Vas a buscar eso, allí es permanentemente información. Y además cambiante. Desde que tú fuiste la primera vez hasta ahora, ha habido cambios importantes en Etiopía. Hay un nuevo espíritu. Etiopía está muy orgullosa. Esto también llega a las tribus, pues las tribus son etíopes, gente tribal ya estudia en las universidades, son minorías, pero hay esa tendencia. Hay un espíritu nacional importante, de orgullo nacional, ¿no? Esa cosa que comentaba Dani al principio, que nunca fueron conquistados, es más mito que realidad, pero al final todos al final formamos parte de un todo, pero Etiopía vive un momento muy interesante históricamente, ha pasado del ostracismo a ser una de las economías más crecientes del mundo, y las tribus y las otras minorías que con su propia cultura forman parte de este cambio, para bien y para mal, como todos los procesos transformadores. Entonces, yendo a esa pregunta es que no hay una respuesta. Las guías no llegan las guías. Las guías son descriptivas para llegar a un punto a otro, pero para ir más allá, yo diría que es importante la historia.
lo que comentaba Aníbal al principio cuando escribía, es clave la historia. Un país que no ha sido culturalmente conquistado desde hace 100 años, como todo el resto de África, por una potencia europea, judeocristiana, es clave, es clave. Por eso lo de la India. Pues la India fueron conquistados por los británicos, pero se conservó la escritura, el hindi, el urdu, y allí, económicamente, los británicos, los franceses, no los italianos, lo conquistaron económicamente a partir del siglo XIX, pero se mantuvo la cultura, el peso de la mirada, de lo que se llama la cosmovisión propia, y eso se nota. Y claro que hay rascacielos en Addis Abeba, hay trenes y asfalto, pero hay una esencia que la hace especial, y eso es porque durante cuando se expandió el sistema europeo de desarrollo, ese país quedó aislado y sobre todo la cultura. No entró el sistema educativo basado en el sistema prusiano militar. Eso cambió todo, y todo se arrastra. Han quedado islitas de resistencia en África, pero Etiopía es casi todo. Y bueno, por eso no hay respuesta a eso. Lógicamente, cuanto más leas, mejor, pero hay que, o sea, entrarle, hacer una primera introducción visual, superficial, y luego volver. Y está claro que nosotros, como un poco expertos en este destino, pues estaremos encantados. Cualquier persona que tenga preguntas o para entender más, pues a explicar nuestra mirada práctica, pero también de conocimiento, ¿no? De haber estudiado las etnias, de saber sobre la historia. Y eso, esos son nuestros viajes, ¿no? Pero estaremos encantados pues a través de las redes sociales ir contestando quien quiera profundizar, ¿no? A un nivel más intelectual, entender lo que se va a visitar. Sí, precisamente Chris, que viajó con nosotros al sur, hizo la ruta del Valle del Lomo hace un par de años o 3, escribe y pregunta que le gustaría repetir y hacer el norte, porque en ese viaje no se hizo el norte. Y ahora, si nos da tiempo, que espero que sí, hablaremos del norte, que parece otro país. Es que Etiopía es 50 países dentro de uno, es una maravilla. Así que sí, podemos repetir. De hecho, este verano, en agosto, si nos dejan, y si no, lo aplazaremos a más adelante, hacemos norte y sur en esta ruta. Dicen por aquí también que se parecen a los Himba de Namibia, lo que estamos viendo. Bueno, esta decoración del cabello, pero... Sí, a ver, no es bien igual, pero cuando hemos estado en Angola trabajando en la guía, las niñas en proceso de iniciación de los cuepe o de los quiz, pues recuerda esos peinados, ¿no? Que es otra cosa que nos gusta hablar con Aníbal, ¿no? Del tema de la semiótica, ¿no? De qué hay detrás de un pelo mojado con barro, qué significa, qué hay detrás, ¿no? Uno puede utilizar la intuición o pues irse a los libros y un poco profundizar en el tema. ¿Qué hay en el barro eso que para uno puede parecer incómodo? Hay una cosa práctica, ¿no? De conservación, de desparasitar. Hay un elemento también simbólico de fertilidad. No deja de recordar a la sangre, a fertilidad. A las mujeres mayores jimbas o hammer, pues tienden a tener pelos más secos. Bueno, son mujeres infértiles. Hay mucho tema, hay mucho tema. Por eso que a veces uno se marea. Al abordar Etiopía se marea, y era un poco por eso Aníbal ha empezado nervioso, porque es que es too much, too much. Es un continente, es una India. ¿Qué puedes hablar de la India? Nada, porque es que es muchos países, muchas realidades, capas y capas y capas. Y eso lo tienes en África, ¿no? En un país muy seguro. Y bien, y en mi caso, una pequeña observación, yo Etiopía lo evité hasta tiempos recientes, lo conozco de hace unos 10 años, pero ya he ido varias veces, pero me tiraba un poco atrás el que empezaba a ser popular, ¿no? Que empezaba a ir bastante turismo, ¿no? Todo el mundo tiene una foto con una Mursi, con no sé qué, y eso, pues yo buscando siempre cosas raras y lugares más aislados, las places, pues me echaba un poco para atrás. Pero me enamoro, como me enamoré en su día de la India, y habrá mochileros y habrá parques temáticos en parte, pero te absorbe. Como hay el mal de África, también hay el mal de Etiopía, sin duda. Y Aníbal es propio. Sí. O sea,
seguramente sus piercings y sus cosas pues no habían progresado con tanta fuerza con la convivencia con los Surma y con esas etnias tan Pues bellas, sí. ¿no? Bueno, por último, para terminar ya con los Hammer, algo que es muy característico también es el ritual del salto del toro, ¿no? Donde un joven que quiere adquirir el derecho a poder casarse tiene que saltar del lomo de una vaca al lomo de otra, puede haber 8 o 9 ejemplares en fila y tiene que hacer esto. Bueno, esto forma parte de un ritual mucho más complejo que ahora no tenemos tiempo de analizar, pero quizá podemos hacer otro día otro vídeo para explicarlo. Y bueno, es algo muy llamativo que ocasionalmente se puede contemplar en los alrededores de Turmi, que siempre tratamos de, siempre que hay la posibilidad de verlo, pues de mostrarlo a los clientes porque es una de las expresiones culturales más potentes de este grupo étnico. Vale, vamos a desplazarnos, si te parece, dirección a los Surma. Ahí hay varios grupos étnicos en el trayecto, ¿no? Están los Ñangatón, por ejemplo, los Karo, que también habrá gente que los haya visto en fotografías. Para no entretenernos, no sé si quieres comentar algo de estos dos grupos étnicos, pero sí voy a decir una cosa que viene a colación de una pregunta que nos han hecho. Nos dicen que cuál es la mejor época, los mejores meses para recorrer el país. Y aquí la respuesta que tengo yo, no sé si estarás de acuerdo, es que depende mucho de la zona que se vaya a visitar. Si se quiere, si se tiene interés por la parte cultural, por la parte histórica del país, a lo mejor está bien hacerlo coincidir con la Epifanía, esa gran fiesta que se realiza en Gondar, en el norte. Si se quiere visitar el desierto del Danakil, también invierno, enero, diciembre, noviembre son buenas Menos épocas, porque calurosos, ¿no? en verano es horrible. Y luego la zona sur, digamos que de abril a septiembre hay mucha lluvia y si quieres ir por zonas como esta, ¿no? Si quieres atravesar desde Turmi hasta Kibish, toda esa región, si te pilla ahí una lluvia puede ser complicado, ¿no? Si no llevas los coches adecuados. Entonces depende, la respuesta es que depende de la ruta que se quiera hacer. Es cierto que han mejorado en los últimos 10 años enormemente las infraestructuras. Hoy en día casi todo se puede hacer durante todo el año, Sí, pero hay cierto. momentos que son más adecuados o por lo que comentaba de ceremonias o por el tema de, bueno, que te llueva todos los días, si te interesa la fotografía, es más pesado, pero también el paisaje está más bonito en ciertas zonas. Eso, Etiopía actualmente es un caramelito, ¿no? Se puede realmente hacer casi todo el año, pero bueno, eso si cualquier consulta os vamos a decir, mira, os aconsejamos esta época según lo que se quiera ver y la zona que se quiera ir. Es un país Vale. que hace 3 veces España, entonces cada zona tiene su tema, ¿no? Hablamos de los Surma directamente. ¿Sí? Los Surma, sí. Vale, O Surma o pues Suri, ¿no? Surma o Suri, sí. Aquí tenemos las típicas fotografías, ¿no? De los Surma con la cara pintada, el plato labial. ¿No has comentado las hipótesis acerca del origen del plato labial? Porque nadie lo ha preguntado, ¿no? Al menos yo estaba esperando esa pregunta. No. Bueno, yo te lo A ver, pregunto. eso primero que hay que ir ya porque se está acabando. O sea, Sí. hace 15, 20 años que eso ya no se practica. Eso es importante. ¿Por qué deja? Es otro debate. ¿Por qué una tribu que lo ha practicado durante 300 años, quizá no más, lo deja de practicar de repente? Bueno, ya hemos dicho que generalmente es influencia del gobierno o cambios de moda, pero en este caso es más presión del gobierno de que esto no es moderno. Se siguen perforando las orejas como apuntabas. Lo de los platos hay muchas teorías. Mucha gente suele decir que es para afear el rostro y que no fueran capturadas las mujeres como esclavas, pero entonces que los hombres, ¿por qué no se lo perforaban? Porque eso no tiene mucho sentido. Generalmente es puramente estético y de control de la mujer. Pero también hay sociedades en el Amazonas donde los hombres, también había en África los Babira del Congo, que los hombres hacían piercing sublabial y supralabial. Ellos no te lo explicarán, ellos dirán generalmente porque lo hacía mi abuela, los jóvenes dirán, las jóvenes que lo llevan, bueno, esto es una cosa del pasado, como ha mostrado Aníbal, en el día a día no lo llevan generalmente colgando porque es algo pesado, llevan el labio colgando. Hay creo que la teoría más
seguramente que viene de alguna imitación que generalmente, a ver, casi todos, ¿no? Los maorís, las mujeres se tatuaban el mentón, ¿no? La barbilla con un tatuaje que se llama moco, M-O-K-O, que ellos decían, las viejas que murieron en los años 60 decían, es para no parecer a los perros. Eso, era su traducción. O sea, civilizar el rostro. Yo que aquí veo una civilización, una deformación, como el Botox puede desarrollarse en algo monstruoso, o las operaciones de pechos, o los tacones, etc, etc, etc. ¿No? Las modificaciones corporales tienen un origen práctico, social, que luego pues, se desmadra por propias evoluciones de la sociedad. Seguramente eso fue, yo veo un cierto control de la mujer, que sin quedar en el tema del patriarcado, de la poligamia, pero una mujer, bueno, cuanto más grande es el plato, hasta ahora, hasta hace 20 años era así, el plato más grande, más vacas. Mujer objeto, Sí. esta sociedad es la mujer pinta poco, es ganado, se paga dote y son polígamos, la mujer es para cargar, para cargar. Y veo una cierta fragilidad de una mujer con el plato. Las tribus cuando buscaban los cachipo, que ellos llevaban también plato en la zona de Sudán del Sur, las otras etnias decían, los denominamos los del plato. También es pues un elemento identitario También. y a veces pues que puede ser de marcar, ¿no? Los veían con miedo, los que llevan el plato así grande, ¿no? Una expresión muy potente, una máscara. Es un tema también Sí. para profundizar. Lo que sí es cierto es que la mujer es más deseada cuanto mayor es el plato. Eso me han comunicado siempre allí. La dote que hay que pagar por casarse con ella es mayor. Yo había escuchado a un antropólogo decir que se creía que cuanto mayor era el plato que la mujer era capaz de albergar en el labio, más fértil era. Entonces, claro, también era más deseada por los miembros de la comunidad. Sí. Y a ver, yo creo que la mujer, cuando más grande es el plato, que tú has visto todavía mujeres de 45, 50 años con platos enormes, ya las más jovencitas menos, y ya las teenagers ya no lo llevan. Es gente que quizá trabaja menos, gente, ¿no? Porque la alargación ¿no? Empieza quizá a los 12, ¿no? Y va alargándose ¿no? a medida que van haciéndose mayores, hasta que a veces se le rompe incluso el labio. Claro, una mujer, ¿no? Como me imagino una mujer en la corte de Versalles con esos, ¿no? Esas pelucas imposibles, con barcos incluso, ¿no? Decorando una fragilidad y por lo tanto alguien que no trabajaba. Quizá una Mursi, hay una Surma, una Mursi con este gran plato es alguien que está en otra posición. Bien, teorías varias porque la información que te llega de ellos es, como es un tema un poco tabú, ¿no? O sea, han sufrido burlas, ¿no? En los mercados por parte del gobierno. En Sudán del Sur, los Surma y los Suri de ese lado, el gobierno lo prohibió en el 84. Ya tienen el labio deformado, pero que ha retrocedido. Vale, bueno, pregunta Marola que estas pinturas cómo se las hacen. Bueno, simplemente lo hacen con una especie de piedras machacadas, piedras arcillosas de diferentes colores, les dan esta pasta con la que se maquillan. Y nos preguntaba Gon también que si en los viajes que hemos hecho hay algo que a ellos, a los Surma, les haya sorprendido de nuestra estética. Bueno, la respuesta es que sí. De hecho, estas mujeres Surma con esos platos en el labio, muchas veces cuando me ven este piercing, me lo tocan y ponen cara de dolor, como me hacen así como, joder, ¿cómo tiene que doler eso? Que es absurdo, ¿no? Porque tú llevas aquí una dilatación enorme, pero eso nos deja ver claramente lo que es estar acostumbrado a algo o no. Es decir, que algo forme parte de tu ideario o no, porque obviamente eso que ellos llevan es mucho más doloroso que esto, pero bueno, les sorprende. Y los tatuajes también, y en fin. Yo incluso he llevado fotos de los Sara, que es una tribu que está en el sur del Chad, que llevaron hasta los años 50 plato sublabial y supralabial enorme, que les llamaban las mujeres canard, pato, que las llevaron a ferias de muestras a París, ¿no? En los años 30, y enseñarles y poner unas caras de asco las mujeres surma cuando ellas le está colgando y la baba con el plato. Y eso, bueno, te da que pensar, ¿no? Que es un poco la base del viaje, ¿no? El sorprenderse y el poner en duda cosas que las tienes muy, muy asumidas. Que
respondería a la pregunta de qué hacer ante Etiopía, ¿no? Primero ir muy con una orientación muy antropológica, muy abierto al relativismo cultural, porque allí ves Exacto. mucha diversidad permanente, mucha estética diferente. El tema es cómo la Bueno, asimilas, ¿no? pregunta Ramiro, que enlaza muy bien con lo que vamos a hablar ahora, si el Donga está penalizado por el gobierno actualmente. Si quieres, explica un poquito el Donga, que es como gran expresión cultural o de las más llamativas de los Surma. Yo voy poniendo imágenes mientras lo Sí. cuentas. A ver, estas fiestas, estos gatherings de tanta gente, generalmente es para unir a la sociedad. A ver, está claro, pero es para mostrar la hombría. Es una sociedad ganadera donde hay mucho tema de robo de ganado entre las tribus. Los Surma están enemistados con los Dizi, con los Ñangatom, con los Toposa del otro lado de Sudán del Sur. Entonces, los guerreros son importantes. Hasta hace 30 años iban con lanzas, ahora van con la Kalashnikov, ¿no? Que es otra imagen icónica del negro desnudo con Kalashnikov y pintado. Herencia de la Estos URSS. son reuniones para mostrar el valor de cada grupo, de cada clan, y es sobre todo para mantener, aunque tradicionalmente hay gente que puede morir en estas peleas, sobre todo para no llegar a guerras entre los clanes, para mantener una cierta paz social, ¿no? Como son nuestras también fiestas mayores. Al final es celebrar cosas, pero también para que haya un poco de desmadre, para después volver a la normalidad. Son controles sociales. Pero bueno, independientemente de las explicaciones antropológicas, sociológicas, es algo... cuando has visto un donga, después de un donga te puedes morir. Es un Sí, sí, poco sí, sí. eso es... Uh, Hombre, Gladiator, que tú denominabas, ¿no? Los gladiadores los de gladiadores África. africanos, sí, así Sí. se titulaba un reportaje que hice. Yo en los 12 años que he ido solo lo he podido ver una vez. Y para mí fue algo brutal. Es uno de los eventos de cultura tradicional africana que más me ha impactado ver, y que más difícil me ha sido fotografiar, porque es que allí están a la suya dándose hostias con los palos y tú para hacer una foto te tienes que meter, te pisan, te empujan. Es adrenalina pura, es Exacto. adrenalina pura, es entrar, ¿no? Estos nuevos teatros de performances, ¿no? La gente te tira sangre a la cara o agua o lo que sea para entrar en... Pues ese es eso. Hay que ir mentalizado, tiene su riesgo, forma parte del producto, ¿no? Que hay ese punto de riesgo, porque hay gente que toman, ¿no? Sus psicotrópicos, su alcohol y ahí el ritmo, ¿no? Porque son golpes, hay que demostrar hombría y, claro, y duele, pero no hay que demostrar el dolor, ¿no? Como pasa Sí. en todas las iniciaciones y todas estas demostraciones de masculinidad y de Sí. control. Bueno, de feminidad también, que a las Hammer que se las azota, ¿no? También También. tienen que Sí, sí, demostrar de que son capaces resistencia. de resistencia, Sí, exacto. todos en todas las sociedades humanas hay momentos que tienes que demostrar simbólicamente eso, que formas parte Sí, del grupo o te quedas al margen. Y estas sí. sociedades gregarias, que son los Surma, lo fascinante de ellos, a pesar de los cambios, y que hace 20 años iban con pieles, o los hombres desnudos completamente. Hoy en día todo el mundo va con telas fabricadas en China, telas o lilas o verdes. Siguen siendo espectaculares. Tú ves allí una nación, el concepto de una lengua, de un Plurinación. pueblo, una estética, Sí, hay sí. personajes, pero... Y bueno, eso es un must, ¿no? A lo que se llama que hay que hacerlo. Yendo a esa pregunta que hacía este compañero Ramiro, del sí. Tonga, a ver, en Etiopía no fueron conquistados, van a su bola, como decía Aníbal, entonces es complicado una clara respuesta. Esto no es Kenia, que gobiernan los herederos de los británicos y todo está muy controlado y tal. Ahí sí, el gobierno no quiere problemas, sobre todo porque bueno, a veces, porque van turistas, a veces cuando coinciden, porque allá hay misioneros, porque no quieren descontrol y porque allí hay muchos intereses comerciales. Toda esa zona del Lomo se está desarrollando como campos de cultivo comprados por multinacionales pakistaníes, malayas. Entonces, bueno, en principio se prohibió, pero luego se han vuelto a hacer. Y bien, eso forma parte también de la magia del donga, ¿no? Que hay gente que dice, mañana va a haber un donga, se quedan, cambian el programa por el donga y ese donga no pasa hasta 3 días después.
Aníbal ha convivido con ellos, los conoce por su nombre, pero cada vez, casi siempre es la primera vez de alguna manera, porque es gente de un orgullo, es lo que decías al principio, ¿no? Que eso no lo has vivido en otras sociedades, ni incluso en Sudán del Sur, ese orgullo que los ha permitido, es por ese aislamiento en parte y seguramente por otros elementos que se nos escapan quizá un poco, pero una resistencia y que van a morir con las botas puestas. De hecho, es una zona problemática y decimos de última frontera. Habrá turismo, se pondrán flores en la cabeza para hacerse más atractivos para las fotos, pero eso es un last place sin duda, Totalmente. sin duda. Bueno, Sin duda. preguntan si la donga se celebra en una fecha concreta. Bueno, concreta no. Suele coincidir con la época de recolecta, ¿no? De la cosecha anual, pero no tiene una fecha concreta. ¿Qué zona recomendaríais, pregunta Encarna, para tener una visión real y auténtica de su manera de vivir? Con el sur, no sé a qué te refieres. Si es a los Surma, pues la zona de Kibis, ¿no? Luego hay otras un poco más aisladas y tal. Si su manera de vivir te refieres a los grupos étnicos de Etiopía en general, entonces no hay un lugar que te pueda dar esa visión. Decir también, junto con Lidia, que está conectada aquí, estamos terminando un documental sobre los Surma y otro documental aparte sobre el Donga, que podréis ver, lo anunciaremos en las redes sociales. Van a ser las 8 en breve, con lo cual tendremos que contar, pero yo os propongo, si os parece bien, no sé si está de acuerdo Joan, en retomarlo, hacer un parón, porque los vídeos de Instagram tienen un máximo en directo de 1 hora, entonces hay que cortar, la gente querrá irse a aplaudir. Retomarlo, si queréis, a las 8:10 y hablar del norte de Etiopía. ¿Te parece bien, Joan? Durante media horita más. Bueno, ¿Sí? sí. Voy a tomar un vasito de agua y vuelvo. Vale, pues nada, cortamos aquí y hemos visto a grandes rasgos durante esta hora los grupos étnicos del sur de Etiopía. A las 8:10 volvemos. Hay 50 personas conectadas ahora, os quiero a los 50 de vuelta. Y hablaremos del norte, de la zona este, de Harar, del desierto de Danakil, de la región Afar y nada más. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora.